Vamos a darle a grabar. Bien. Entonces, tenemos este cuadro, es un ejercicio bastante simple, donde nos dice que debemos clasificar cuál es la cuenta a la que corresponde la transacción que está ahí, o el nombre, ¿verdad? Si es un pasivo, si es un gasto, un activo, un costo o capital o ingresos. Y debemos clasificar si es origen deudor o origen acreedor. Explicábamos la semana pasada, el lunes, perdón, que las cuentas de origen deudor son todas las cuentas que van a tener su primer saldo en el lado izquierdo. Tenemos una T, ¿verdad? Si observan aquí hay una T. Esa T lo que significa es que un lado se llama deudor y el otro lado se llama acreedor. Todas las cuentas que van a tener su primer monto en el lado izquierdo son de origen deudor. Las que tienen su primer monto en el lado derecho, que sería en este ladito donde está la flecha, el cursor, serían origen acreedor. No importa si la cuenta es de gasto, de costo, es un activo, es un pasivo, va a tener siempre saldo en alguno de los dos lados. Entonces, no porque sea origen deudor, quiere decir que yo debo. Un ejemplo está en que el efectivo es de origen deudor, es un activo, ¿verdad? Tenemos que las origen deudor son el activo, el gasto, el costo, esas tres, ¿verdad? Esas tres son mis origen deudor. Y mi origen acreedor tenemos nuestras deudas, tenemos nuestros ingresos y nuestro capital. Y el capital no es una deuda y está en el origen acreedor. Entonces, que sean origen deudor o acreedor es una regla de la contabilidad en sí. Entonces tenemos el efectivo, es de las cuentas de los activos y es origen deudor. Las cuentas por pagar o las deudas son un pasivo porque el pasivo es deuda. Entonces, aquí dice que es origen deudor, pero las cuentas por pagar no son origen deudor, son origen acreedor. Ok. Aunque él tiene aquí origen deudor, es origen acreedor. La tercera cuenta que dice contrato de personal es, lo podríamos poner como un activo porque un contrato es parte de mi activo. Mis empleados son mis activos porque me van a producir ganancias. Pero igual, si usted lo pone como un gasto porque usted tiene que pagarle a esa persona, son contratos, pues entonces está bueno y válido. Solo que el gasto no es origen acreedor, es origen deudor. Es de las cuentas que tienen su primer saldo en el lado izquierdo. El mobiliario de oficina es un activo, es algo que está ahí, que yo tengo. Entonces, ese mobiliario es origen deudor porque es un activo. El terreno también es un activo porque es una pertenencia de una persona o de una empresa y también es de origen deudor. José Pérez Capital, su cuenta lo dice claro. Si dice capital, es una cuenta de capital. Y el origen de capital, como aumenta en el lado derecho, su primer saldo siempre va a estar en el lado derecho, es una cuenta de origen acreedor. Esa está correcta. Las ventas, si yo vendo, me entra dinero, ¿verdad? Entonces, las ventas son de origen de cuenta ingreso y los ingresos son de origen acreedor porque su saldo aumenta en el lado derecho. El pago de nómina es un gasto, es origen deudor. El contrato de teléfono, cuando yo pago el teléfono, es un gasto, es origen deudor. Las computadoras son activos, origen deudor. Los documentos por pagar son deudas, son pasivos, origen acreedor. Salario por pagar es un pasivo, dice salario por pagar. Eso quiere decir que yo lo debo. Es origen acreedor. El material desechable es un gasto, es el material de la oficina o gastable, podríamos decir, en lugar de desechable. Tenemos los marcadores, las grapas, el papel bond, o sea, las hojas blancas, los lapiceros, son material que yo tengo que ir reponiendo, entonces se convierte en un gasto y los gastos son origen deudor. Las cuentas por cobrar son activos. ¿Por qué, profe, son activos? Porque si yo le vendía crédito a alguien, ese dinero en algún momento esa persona me lo va a pagar. Entonces, las cuentas por cobrar, como se van a convertir en dinero, es un activo y es origen deudor. Las ventas de servicio es ingreso porque cuando yo vendo, aunque sea un servicio, me va a entrar dinero. Entonces el ingreso es lo que entra y su origen de la cuenta de ingreso es acreedor. ¿Estamos claras con el cuadro hasta ahora? ¿Sí? Sí, maestra.
Bien, entonces seguimos aquí con un poquito de teoría. La teoría para usted hacerla es bastante fácil. Entonces vamos con el ejercicio, la parte 4 de esta práctica, que es donde habla de cómo afecta la ecuación contable las transacciones de un negocio. Tenemos un primer ejercicio que dice que el 1 de junio los socios aportaron en efectivo 5 millones. Se abrió una cuenta de banco empresarial. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que la ecuación contable me afecta? Bueno, sabemos que la ecuación contable dice que el activo es igual a pasivo más capital, que el capital es igual a mi activo menos mis pasivos, que mi pasivo es igual a mi activo menos mi capital. Eso lo vamos a representar en estas transacciones. ¿Cómo? Diciendo, si la transacción que pasó me aumenta el activo, me aumenta el pasivo, si me disminuye el capital, si aumenta mi capital. Entonces, en la primera, como los socios están haciendo un aporte, me está aumentando el capital. Y como se abrió una cuenta en el banco, me está aumentando también el activo. Entonces, dice, activo aumenta por 5 millones, tengo una cuenta T donde yo tengo en el lado débito 5 millones en efectivo y tengo una cuenta T que dice capital que me aumenta en el lado que le corresponde, que es el lado acreedor. Entonces tengo un balance. Tengo monto en el lado izquierdo y tengo monto en el lado derecho. Entonces mi cuenta de banco aumentó por 5 millones, pero mi capital, porque los socios aportaron, también aumentó. La segunda transacción dice que el 2 de junio se compró un edificio por 2 millones y que se realizó un pago con cheque. Entonces, como ya tenemos una cuenta, dice que se hizo el cheque número 1, entonces estoy sacando dinero para adquirir un mobiliario, para adquirir un edificio. ¿Qué quiere decir esto? El edificio es una cuenta que aumenta mis bienes, aumenta mis activos y también me está disminuyendo esta compra mi activo. ¿Cuál activo? La cuenta, el dinero. Entonces, aquí, el activo aumenta con 2 millones porque el edificio es un activo que estoy adquiriendo, pero mi activo disminuye también con una disminución del efectivo porque con el dinero que tenía en el banco pagué 2 millones del edificio. Mi tercera transacción, ¿me entendieron? Sí, estoy siendo clara. Mariluz, ¿Se entiende? Sí. si van teniendo alguna duda con respecto a alguna transacción, me dicen, profe, explíquese de nuevo, no le entendí y me devuelvo igual. Bien. Aquí Bueno, tenemos porque por mí devuélvase de nuevo, porque yo no entiendo mucho. a Mariluz. Ay, Dios mío, perdónenme. Mariluz, yo te voy a enviar privado algunos videos que te van a ayudar a poder trabajar las prácticas, pero me voy a devolver. Ok, pues está bien, profe, por favor. Bien. Sí. Mira, Continúe. yo tengo 5 millones de pesos que depositamos en la cuenta de banco, pero necesitamos tener un edificio para poder poner el negocio. ¿Y qué yo voy a hacer? Que voy a comprar ese edificio. Como estoy adquiriendo un bien, la cuenta que se llama activo, que los activos es todo lo que yo tengo, todo lo que poseo y voy a adquirir, van a pertenecer a esa cuenta que se llama activo. Como yo adquirí un edificio, mi cuenta que se llama activo aumentó con la compra del edificio. Pero yo tengo otra cuenta que pertenece a los activos, a lo que yo poseo, que se llama dinero efectivo en banco. Y yo, para poder comprar ese edificio, tuve que sacar dinero del banco y pagarlo a la inmobiliaria que me vendió el edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cuenta de banco aumentó o disminuyó, Mariluz, con el pago que yo hice. Mariluz, mi cuenta de banco con el pago de los 2 millones del edificio, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Muy bien. Entonces, que haya disminuido quiere decir que un activo disminuyó. Eso es lo que se representa y dice, activo aumentó con un edificio, le pongo 2 millones, activo disminuye con el banco porque hicimos un cheque y le coloco 2 millones. Entonces, ahí está el balance de mi cuenta, 2 millones en el edificio, 2 millones menos en el banco.
Dice que el 2 de junio se compró mobiliario y equipo de oficina a Omar Muebles. El total de la compra fue de 110,000. La mitad se pagó con el cheque número 2 y el resto se va a pagar en 15 días. Aquí yo tengo 3 cuentas que afectar. Una adquisición de mobiliario y equipo de oficina, una disminución del efectivo y un aumento de mis cuentas por pagar o de mi cuenta de deuda. Entonces, yo la represento de la siguiente manera. Digo que mi activo aumentó en 110,000. ¿Por qué en 110,000 si nada más pagué la mitad? Porque lo que yo compré tiene un valor de 110,000. No importa que no haya pagado nada, pero eso tiene un valor de adquisición y es así como yo le voy a dar entrada a mis registros de la empresa. Entonces, como yo pagué la mitad, mi efectivo, mi cuenta de banco va a disminuir con 55,000 pesos. Pero con esa disminución también tengo un aumento de algo que son las deudas, que es la cuenta por pagar, porque dice que yo pagué la mitad. Entonces, si en el activo, en el lado activo, tengo 110,000, acá está. En el lado acreedor, yo voy a tener 110,000 porque estas dos cuentas, la disminución del activo va a quedar del lado acreedor y el aumento del pasivo va a quedar también en el lado acreedor. Siendo esto, mírenlo acá, 110,000 en el activo, en el deudor y 110,000 en el lado acreedor. Si yo estuviera usando una cuenta T, eso ustedes lo verían, lo vamos a ver en un momentico cuando abra la otra práctica de cómo se va a representar esto. El 3 de junio se pagaron 110,000 por concepto de publicidad. Para ello se emitió el cheque número 3. Quiere decir que estamos aquí pagando un gasto. La publicidad entra en las cuentas de los gastos. Entonces, mis gastos aumentan con 10,000 y mi capital disminuye con 10,000. En este caso, ¿cómo lo representé? El gasto de publicidad son 10,000 y el banco disminuyó con 10,000 también. Y ahí está, tengo un balance entre gasto y disminución de banco. El 6 de junio se compró un camión para las operaciones del negocio. Se compró en 370,000 pesos. Las condiciones de las compras fueron las siguientes. Un 60%, para lo cual se emitió el cheque número 4, y el resto se deberá pagar en cuotas mensuales en 18 meses. Aquí estamos adquiriendo una deuda, un documento por pagar, porque estamos comprando un vehículo a crédito. ¿Cómo lo representamos? La primera parte es que mi activo va a aumentar por el costo del camión, 370,000 pesos. Mi activo va a disminuir por el pago, mírenlo acá, que le hice al dealer donde compré o a la persona que le haya comprado. Pero mis deudas también van a aumentar porque yo quedé a deber 148,000 pesos de esto. Entonces, un aumento de pasivo, de activo, perdón, el lado deudor, una disminución de activo, disminuyendo el dinero en el lado acreedor, y un aumento de pasivo por 148,000 en el lado acreedor también. Cuando yo bajo 370,000, están aquí, y sumo los 222 más los 148, igual me dan 370,000, siendo ahí la doble partida. Cuéntate. La siguiente transacción dice que el 11 de junio se compró material para la oficina por 7,000 y el pago se va a hacer posteriormente. Quiere decir que es una deuda que estoy adquiriendo. Entonces, el material de oficina tiene un aumento por 7,000, mi activo aumenta, el pasivo también aumenta por 7,000, mi cuenta por pagar proveedores. Aquí está. El 15 de junio se solicitó un préstamo. Aquí vamos a aumentar nuestro activo en el banco, nuestro dinero, pero también vamos a aumentar nuestro pasivo con agregar una deuda. Entonces tenemos aumento de activo por 300,000, pues el banco me aprobó los 300,000 y el pasivo aumenta con préstamos por pagar por 300,000, quedando afectado el lado deudor con 300,000 y el lado acreedor con 300,000. La siguiente dice que se pagó los salarios por un valor de 25,000 con el cheque número 5. Aquí estamos teniendo un gasto. Mis gastos aumentan con salarios
gastos de salario por 25,000 y mi activo disminuye con el pago del cheque, porque disminuimos la cuenta del banco con 25,000. Entonces tenemos deudor afectado con 25,000, acreedor afectado con 25,000. Algo que quiero que tengan claro es que, aunque una cuenta sea de origen deudor, su primer saldo está en el lado izquierdo, pero cuando esa cuenta va disminuyendo, le vamos poniendo el saldo de las disminuciones que se le hacen en el lado derecho, siendo así la representación de que yo tengo dinero porque está en el lado izquierdo, pero mi dinero va a ir disminuyendo porque va en el lado derecho. Seguimos entonces, dice que se pagó con un cheque los siguientes servicios públicos: 3,000 de servicios de teléfono y 1,000 de luz. Entonces aquí vamos a tener un aumento de gastos por servicios telefónicos, por servicios eléctricos, cada uno con su saldo, y una disminución del activo con 4,000 pesos por los pagos que se hizo del teléfono y de la electricidad. Y por último tenemos un ejemplo. Ese está ahí, no hay que hacerlo. En 5 minutos, chicos, salimos y volvimos a entrar con el mismo enlace, bien, para que lo tengan pendiente. ¿Alguna duda con respecto a esta primera parte? Algo que no entiendan con respecto a activo, pasivo, capital, ingresos y gastos, y por qué las cuentas se afectan de un lado y de otro. Aprovechamos estos 5 minutos para aclarar cualquier duda con respecto a esto que estuvimos viendo hasta el momento. Vamos, desahóguense, digan que necesitan saber, que por dónde vamos, o si no, si prefieren, yo hago una retroalimentación de que es activo, pasivo y demás. No sé si están de acuerdo o prefieren preguntar en específico algo. Yo estoy de acuerdo en que usted haga la retroalimentación. No sé lo demás, chicos. Chicos, opinen para entonces hacer la retroalimentación con respecto a esto que vimos acá. Igual estoy de acuerdo, profesora, con la retroalimentación, ya que, o sea, con la explicación que da, está claro, un poco claro lo que es, cómo, por qué se debita el activo cuando la cuenta, eh, bueno, la diferencia entre el activo y el pasivo está un poco claro. Con una retroalimentación sería ideal. Yo no he opinado tanto porque no he hecho, solamente hice el foro, todavía no he hecho la práctica, por eso no. Ahora es que me estoy poniendo esta semana, estaba un poco ajestrada, pero me estoy poniendo esta semana al día. Amén. Bien, pues entonces vamos allá. Tenemos 6 grupos de cuentas. Tenemos activo, que son todo lo que yo poseo. Aquí incluyo el efectivo, mobiliario, vehículo, terreno, todos los bienes. Los pasivos, las cuentas por cobrar también entran dentro de los activos, porque es algo que se recupera, es dinero. Tenemos los pasivos, que son todas las deudas. Cualquier deuda que yo adquiera para beneficio o para mi negocio son pasivos. Tenemos el capital, que va a ser diferencia entre lo que tengo y lo que debo, o las aportaciones que hacen los socios. Mi cuenta de ingresos, que son todas las ventas que hago, tanto ventas de servicios, ventas de materiales, como el intercambio de compro y vendo. Todo lo que entra en esta parte por las ventas son los ingresos. Los costos son las compras que hago para poner ese negocio a funcionar. Los gastos son todos los pagos que hago con la finalidad de que mi negocio funcione. ¿Qué entra aquí? El pago que le hago a los empleados, el pago de la luz, pago de agua, pago de servicios de internet, pago de publicidad, entra dentro de mis gastos. Y ahí está, el gasto es el número 6. Activo, pasivo, ingresos, capital, ingresos, costos y gastos. Hay 2 divisiones: cuentas de origen deudor, cuentas de origen acreedor. Mis cuentas de origen deudor son activo, costos y gastos. Mis cuentas de origen acreedor son ingreso, capital y ingreso, capital. ¿Y cuál es la otra? Se me fue. Activo,
Pasivo, capital, ingresos. Mi cuenta de origen acreedor. Ahí están divididas en las cuentas que aumentan en el lado izquierdo, cuentas que aumentan en el lado derecho. Si mis cuentas aumentan del lado izquierdo, van a disminuir en el lado derecho y viceversa. Si mis cuentas aumentan en el lado derecho, van a disminuir en el lado izquierdo. Si yo tengo dinero y su primer saldo es en el lado derecho, en el lado izquierdo, cuando yo gasto de ese dinero, va a disminuir en el lado izquierdo. Bien. Tenemos también cuentas nominales y cuentas reales. Las cuentas reales son el activo, que son mis bienes, mis deudas y mi capital. Estas cuentas pasan de periodo a periodo, no cierran. Y mis cuentas nominales son el ingreso, los costos, que son mis compras para vender, y mis gastos, que son todos los pagos que hago para que el negocio funcione. ¿Por qué son nominales? Porque deben cerrarse al finalizar el periodo, quiere decir anual cierro. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué me gané. Y para saber qué me gané, necesito trabajar en base a esas tres cuentas. Si yo vendí 100 pesos, pero para vender esos 100 pesos, yo tuve un costo de 70 pesos y tuve un gasto de 20 pesos, ya yo sé cuánto me gané. Me gané 10 o me gané nada. Entonces, mis ingresos más mis compras menos mis gastos me va a dar lo que yo me gané, mis utilidades. Bien. La cuenta T, que es la cuentica que ustedes ven aquí, es la cuenta T, se utiliza en contabilidad, es como un esquema gráfico que me va a hacer una representación de deudor y acreedor. Tan simple como eso, para ir poniendo los saldos, dónde aumentan y dónde disminuyen. La ecuación contable es que mi activo, mis bienes, va a ser igual a mis deudas menos mi capital. Que mi capital va a ser igual al activo menos mis pasivos. Que mis pasivos van a ser igual a mis activos menos mi capital. Es una cuestión así. Bien. Voy a dejar de compartir